Ok, siguiente tema relacionado con la suspensión, que creo que es básico. Entender qué es la apariencia del buen derecho o la suspensión con efectos restitutorios. Ok, la suspensión, ley de 1936, que sale con el presidente Lázaro Cárdenas, ley de amparo de 1936, siempre tuvo un solo efecto: que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban, como el juego de los encantados, dice el ministro Góngora citando al maestro Alfonso Noriega. La autoridad el juez iba tocando a las partes del juicio de amparo y los obligaba a que se quedaran sin movimiento, como el juego de los encantados. Nadie se mueve. Y eso funcionó así 60 años, hasta 1996, por vía de una jurisprudencia que obviamente se volvió muy respetable, muy fuerte la jurisprudencia. Sin embargo, traía este tema grandes problemas en la práctica y sobre todo obligaba o justificaba algunas injusticias. En 1996 sucede el siguiente caso. Bueno, no es cierto, la jurisprudencia desde 1996 debe haber sucedido antes. Un doctor vive en unos departamentos en la Ciudad de México, se pelea con unos vecinos, se los llevan detenidos. Llega el doctor un día después o dos, y en las batientes de su casa encuentra sellos de que está asegurado su departamento. Cuando empieza a tratar de averiguar quién lo clausuró, se da cuenta que los sellos, las calcamonías con las que sellan las batientes de las puertas y las de las ventanas, pues no tienen firma, no tienen sellos, no dice quién las puso, dice Procuraduría de la Ciudad de México, en aquel tiempo del Distrito Federal, pero no dice qué agencia del Ministerio Público, no dice nada los sellos. Entonces él se va y solicita el juicio de amparo. Cuando esto sucede, ¿cuál fue la respuesta? Obviamente del juez de distrito. Oye, pues las cosas que se mantengan en el estado en que se encuentran. ¿Y qué significaba esto? Que a pesar de que el acto reclamado era tan evidentemente inconstitucional, el doctor iba a tener que tramitar su juicio de amparo y mantenerse fuera de la casa. ¿Por qué? Porque no podía quitar los sellos, porque eso constituye un delito. Entonces, a pesar de que el acto evidentemente no está fundado, no está motivado, ni siquiera está firmado, el Poder Judicial, ¿qué acababa haciendo? Acababa justificando o acababa convalidando actos súper evidentemente inconstitucionales, ¿no? Así funcionaba la suspensión. ¿Qué traía esto como consecuencia? Pues que se criticara mucho esta figura por hacer prevalecer la injusticia más que adelantar en cada caso concreto un poquito de justicia, porque así correspondería, ¿no? Pues en una lógica elemental. No, pues no sucedía eso. En el artículo 107 constitucional, en la fracción décima, no decía esto que dice ahora, no decía esta parte, de deberá analizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Nomás decía que se debería analizar la naturaleza del acto reclamado. Entonces, cuando llega este asunto del doctor a la Suprema Corte, si no me equivoco, hace suyo el proyecto la ministra, no, le toca a la ministra Sánchez Cordero y se mete a ayudarle o se mete a trabajar sobre el proyecto también el ministro Genaro David Góngora Pimentel. Menciono porque ahorita voy a recomendar una parte pues, de su libro y otro libro, ¿no? Entonces, desarrollan una nueva doctrina en el año de 1996 que se conoce como la apariencia del buen derecho y sacan dos tesis de 1996. Ahorita las voy a poner aquí en pantalla. Estas dos son las tesis. Si se fijan,
Una dice suspensión, procedencia en los casos de clausura ejecutada por tiempo indefinido y suspensión para resolver sobre ella es factible sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la ley de amparo anterior obviamente, es el 128 de la ley actual, casi idéntico, le quitaron un requisito, hacer una apreciación de carácter provisional de la inconstitucionalidad del acto reclamado. Y en esta nos menciona que si se dan dos requisitos, jurisprudencia 1996, menciona que si se dan dos requisitos, la suspensión puede ser, o más bien debe ser, con carácter restitutorio. Puede no ser o no será con efectos de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, sino que dará efectos restitutorios. En esta primera tesis se mencionan los presupuestos, que son apariencia del buen derecho, y el segundo, peligro en la demora. ¿Qué significa el primero de los requisitos? Apariencia del buen derecho. Bueno, esta tesis, habla de que se podían asomar al fondo del asunto, al cuaderno principal, y de ahí ver si lo que tú estabas planteando tenía la posibilidad de que al final te consideran el amparo, sin que esta primera resolución implicara una vinculación con el fondo del asunto. Es decir, no porque me diste la suspensión aquí, por fuerza me vas a tener que conceder el amparo, porque para conceder el amparo al final podría haber elementos nuevos o podría haber elementos diferentes que hicieran que se concediera el amparo o que se negara. Ese es el primer elemento, una apariencia de un buen derecho, que parezca que sí vas a tener la razón en esa instancia preliminar. Y el segundo requisito es el peligro en la demora. En la otra tesis creo que vienen en latín: bonus fidus iure, apariencia del buen derecho, peligro en la demora, periculum in mora. ¿Y el peligro en la demora qué es? Que se esté en riesgo de continuarse afectando derechos fundamentales o derechos humanos, o que se esté reviolentando conforme van pasando los días al quejoso o a la quejosa, y que con ello se esté perpetuando el acto reclamado en perjuicio del derecho humano. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, una clausura a un lote baldío que la clausura que mencionamos del doctor, en la que hay un departamento en el que adentro tienen sus cosas, su ropa, a lo mejor una mascota, etcétera. Ahí hay peligro en la demora. En cambio, si clausura es un lote baldío, pues a lo mejor no. Una obra que apenas va a empezar, a lo mejor ahí no hay peligro en la demora. Esa es la gran diferencia. Tienen que darse los dos elementos: apariencia del buen derecho y peligro en la demora. Por su parte, en la diversa tesis que salieron al mismo tiempo, aquí explica que, por ejemplo, si hay una clausura, el efecto que se le debe dar a la propia suspensión sería levantar la clausura, cosa que no se había podido ni mencionado mucho antes, porque chocaba con la jurisprudencia que mencionábamos, que implicaba que la suspensión se otorgaba única y exclusivamente para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban, lo cual dejaba a las partes pues sin verdadero acceso a una justicia efectiva, ¿no? Porque a fin de cuentas, ¿quién quiere una suspensión nomás para que continúe la clausura de la que te estás quejando? Pues nadie. Entonces, aquí dicen que si se dan los dos requisitos, el peligro en la demora y apariencia del buen derecho, lo procedente es que se conceda, dice, la suspensión. Lo procedente es que la suspensión se dicten, dice, restituyendo, lo que significa, dice, no una restitución, dice, sino un adelanto provisional del derecho cuestionado para resolver posteriormente en forma definitiva. Entonces, dice, el efecto de la suspensión será interrumpir el estado de clausura mientras se resuelve el fondo del asunto, sin perjuicio de que si se niega el amparo, porque la apariencia del buen derecho sea equivocada, la autoridad pueda reanudar la clausura hasta su total cumplimiento. Y aquí cambió la historia de la suspensión en México para siempre. ¿Por qué? Porque se empezó entonces a permitir suspensiones, se ordenó que se dictaran suspensiones con efectos restitutorios, aun cuando no lo estableciera así la ley. Este es el parteaguas en el tema de la
suspensión. Y de ahí se empezaron a tramitar amparos como ¿de qué tipo? ¿Con qué ejemplos? Bueno, si eres un tercero extraño y te quitan un carro, pides que en la suspensión te regresen el vehículo. ¿Por qué? Porque hay apariencia del buen derecho y hay peligro en la demora. Si eres tercero extraño en un inmueble que ha sido asegurado, pides la restitución con la suspensión. Yo tramité amparos en donde me tocaban servidores públicos y ahí decía que los suspendían. Yo pedía el amparo, pedía la suspensión para efecto de que se le restituyera en su trabajo mientras se terminaba el juicio de amparo. Y todo ese tipo de amparos que antes no se podían solicitar, ahora se podían. Ahora se estaba ante esta posibilidad de acuerdo a estas dos tesis de jurisprudencia. Bien, todo esto es el antecedente de un artículo de la ley de amparo y es la referencia de otro. Digo, es el antecedente porque del artículo 147 de la ley de amparo, exactamente este tema que estoy explicando, concretamente del párrafo segundo, todo esto que mencioné es el antecedente. Este segundo párrafo refleja toda esta cuestión de la apariencia del buen derecho y peligro en la demora. ¿Qué significa el contenido del 147 párrafo segundo? Vean lo que dice. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden. Suspensión, efectos, los encantados, ¿sí? Esa siempre ha existido. Y de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Esto es el tema de la apariencia del buen derecho en todo su esplendor, no más que ahora establecido en la ley. Cambiaron un poquito, por así decirlo, los requisitos. Ahora nomás te pide que sea jurídica y materialmente posible, ni siquiera te pide peligro en la demora. Entonces es mejor. ¿Por qué? Porque ahora, y ojo, porque los tribunales federales, algunos, se quedaron con la idea anterior y nomás dictan suspensiones de la de tipo los encantados, es decir, para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentren. Pero ahora, según la ley de amparo, ya no la jurisprudencia, se debe dictar suspensión con efectos restitutorios, restablecimiento provisional al quejoso en el derecho violado, cuando así se pueda, porque sea jurídica y materialmente posible. Esto es, obviamente, muy bueno. Entonces, si tenemos ante nosotros un caso en el que sea jurídica y materialmente posible esto, hay que solicitarlo. Y ojo, hay que establecerle en la demanda de amparo cómo queremos la suspensión, con qué efectos. Oye, te pido la suspensión con el efecto de que dictes tal medida en favor de un menor, o con el efecto de que me restituyan este derecho en lo que dure el amparo, o con este efecto restitutorio consistente en esto concretamente. ¿Por qué tienen que ponerlo? Pues primero porque el juez no es adivino, entonces hay que solicitárselo, aparte que es uno de los requisitos del artículo 128, que lo solicite el quejoso. Y hay que agregarle el efecto. Y dos, porque si el juez de distrito no te concede esa suspensión, tienes que decirle al tribunal colegiado en el recurso de queja correspondiente que no te lo concedieron. Pero si no lo dijiste, no vas a poder generar un agravio. Vaya, la semilla la siembras desde la elaboración de la demanda. Tienes que decir cómo quieres tu suspensión, porque si no, no te va a servir y ir al colegiado a decirle, oye, no me la dio el juez, vaya, ¿cómo te la iba a dar si no la solicitaste? Entonces, por eso hay que ser muy claros en solicitar suspensiones específicas con efectos restitutorios, o si la quieres con efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, pues también, a lo mejor no te sirve, ¿no? Obviamente habrá situaciones que no se te van a poder conceder, porque simple y sencillamente hay actos que su naturaleza no lo permite, ¿sí? O sea, que no podrían dártelos porque implicaría dejar al amparo sin materia. Si te niegan, por ejemplo, la emisión de una libertad en un asunto penal, pues no te van a poder dar un efecto restitutorio, por ejemplo, de deshacer una formal prisión, porque es una resolución judicial ya dictada, ¿sí?
En lo que pudiera haber efectos restitutorios, obviamente es en los efectos. A veces un acto jurídico es dictado, el acto en sí no se puede desdictar, pero sí se pueden sí se pueden restituir, restablecer las cosas al estado que guardaba antes de la violación de los efectos provisionalmente. Eso es lo que hay que tener muy claro y entenderlo. Esto es en relación con el artículo 147. ¿Por qué menciono ahora también otro artículo que es el 138? Porque en el 138 hagan de cuenta que se maneja lo que es la tramitación inicial del amparo, es decir, cómo va a proceder el juez. Y aquí menciona este tema, apariencia del buen derecho. Y ahora sí ya sabemos qué es la apariencia del buen derecho. ¿Qué es lo que va a hacer el juez cuando ya tiene ante sí la suspensión? Dice, promovida la suspensión del acto reclamado, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, y en su caso acordará lo siguiente. Ya sigue todo lo que va a hacer. Entonces, conclusión, promuevo mi demanda de amparo y le pido la suspensión si es que me conviene. ¿Qué tipo de suspensión puedo solicitar? Una suspensión para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, efecto juego de los encantados, o una suspensión para el efecto de que se me restablezcan las cosas, con efectos restitutorios. 147 párrafo segundo, su antecedente, las dos tesis de la Suprema Corte de 1996 que ahorita ponía en pantalla, antecedente el caso del doctor, en el que se le pusieron en las batientes calcamonías de asegurado. Requisitos de aquel tiempo para que procediera: apariencia del buen derecho y peligro de en la demora. Requisitos actuales: que sea material y jurídicamente posible el restablecer el derecho violado. Y con eso creo que se explica un poco lo que es el tema de la suspensión. ¿Cuáles son los requisitos para que te pueda conceder el juez la suspensión? 1, que lo solicites, fracción primera del 128. 2, que no se vaya en contra del interés social y del orden público. Pero 3, ¿qué requisito extra tendrá que valorar el juez? Porque acá lo dice en el 138, el juez deberá analizar un análisis ponderado, eso ya es una obligación de la apariencia del buen derecho y de los otros requisitos. Entonces, tema apariencia del buen derecho y artículo 147, fracción segunda, súper relacionados y como requisitos para la procedencia de la suspensión, tanto de la provisional como de la definitiva. Y ojo con esto, porque en el 147 pareciera que esto nomás va encaminado a la suspensión definitiva. ¿Por qué? Porque acá menciona esta situación. Porque en el artículo 147 se menciona que esta suspensión o que esta resolución es para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, y acá menciona que es mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, y eso es atribuible a la suspensión definitiva. Sin embargo, ojo, el artículo 157, si no me equivoco, sin embargo, el artículo 157 que acá está en pantalla dice: en lo conducente se aplicará el auto que resuelva sobre la suspensión provisional lo dispuesto para la resolución que decide sobre la suspensión definitiva. Conclusión: el artículo 147, sus dos párrafos son aplicables a la suspensión provisional porque así lo establece este artículo 157. Este fue el tercer video de la suspensión. Son apenas conceptos básicos. Falta mucho por explicar de esta suspensión, que es de este tema de la suspensión, que es bastante amplio. Gracias.